Segundo libro de los Reyes, capítulo 11. De Reyes, libro de Segundo de Reyes, capítulo 11. Capítulo 11. Y para entender un poco qué habíamos visto la vez pasada, fue el trabajo terrorífico que hizo este señor Jehú, que hizo, acabó, exterminó a la casa de Acab, pero de una manera bárbara. Empezó matándole al rey Jorán de Israel, del norte. Después le mató al rey Ocosías de Judá. Después fue hasta Jezreel, le mató a Jezabel, le mandó tirar del segundo piso. Perros le comieron. Y después vino a Samaria y también mató a todos los parientes conocidos, vecino, tío, abuelo, barrendero, Erea. Oyucapaité. Finalmente mandó matar también a todos los hijos de Acab que estaban ahí. Y después también encontró un grupo de parientes de Ocosías, podían ser hermanos, primos, Oyucapaité, sin perdón. Entonces hizo prácticamente una masacre. Y como cierre y broche de oro, mandó convocar a todos los adoradores de Baal, diciendo que él iba a adorar a Baal. Y toda la gente vino pensando que iba a adorar a Baal, y al final los encerró y los mató a toditos también. Y destruyó el templo de Baal. Entonces, uno puede pensar, se hizo justicia, se hizo juicio, ¿cierto? Es como la gente siempre quiere que se haga justicia. Pero cuando nosotros vemos la manera que el Todopoderoso aplica la justicia, muchas veces no es de esa forma. El Todopoderoso te puede poner como instrumento para hacer su obra, pero depende de qué corazón vos tenés, de cómo realizar. Eso es clave en este libro de Reyes, porque muchas veces nosotros creemos que porque alguien nos pone en un lugar para la obra del Todopoderoso, ya tenemos esa capacidad solo porque nos puso. Entonces ya no tendría que ver nada la instrucción, la oración, el clamor, la humildad. Entonces eso ya no se necesita. Es como que Dios me puso ahí y ya eso viene todo agregado. No. El Todopoderoso me puso en ese lugar porque tenía misericordia de mí, porque quiere que yo me humille. Cuando se le ponía a uno como rey, el rey era el que más tenía que dedicarse al estudio de la palabra. Él tenía inclusive que copiar toda la Torá y todos los días leer completo. Él tenía que hacer eso. Él tenía que ser más fiel, más honrado, más humilde. Por eso era rey. Pero muchas veces algunos no entendieron estos puntos. Bueno, esa fue entonces la obra que hizo Jehú. Esto que ocurrió en el capítulo 10, está sucediendo en el norte, las 10 tribus del norte. ¿Y qué empezó a ocurrir también? Que los enemigos de Israel, los sirios, empezaron a invadir, a atacar y a cercenarle territorios. O sea, si Jehú hubiera estado haciendo lo correcto, el Todopoderoso le estaría apoyando. Pero al final vemos que está perdiendo territorio. Ahora vamos al capítulo 11. Y ahí dice, Atalía usurpa el trono. ¿Quién es esta mujer Atalía? ¿Alguna vez escucharon de ella? Algunos ya escucharon, pero vamos a aprender otra vez. Cada vez que tenemos la oportunidad en un texto, sería bueno aprender, conocer quién es, de dónde salió. Entonces dice el versículo 1, cuando Atalía, madre de Ocosías, y ahí ya sabemos que es la mamá de Ocosías, que era rey de Judá, que Jehú mató, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. ¿Qué hizo ella? Cuando su hijo murió por manos de Jehú, ella se levantó, quiere decir, armó un pequeño ejército, un pequeño grupo que le apoyaba. Como ella era, en ese momento ella era reina, entonces se puede decir que empezó a perseguir a todos los descendientes de David, para que no exista más nadie en el trono de David. Ese era su plan. Pero vamos a ver quién era Atalía en este dato que está ahí. Vamos a aprender de ella.
Atalía fue reina de Judá durante el periodo 842 a 835 antes del Mesías, aproximadamente. Fue el séptimo reinado de Judá, séptimo reino. Era hija de Acab, rey de Israel, y de Jezabel, la terrible Jezabel, la princesa de Tiro. Al casarse con Jorán el rey de Judá, hijo de Josafat, se convirtió en reina consorte de Judá. Cuando murió su esposo y también su hijo Ocosías, se alzó con el trono. Eso quiere decir a la fuerza. Agarró un ejército, a Sheco haga la mandada. No es que nadie le nombró reina. La gente muy que la poder, se la mandada. Se alzó con el trono, pero por escaso tiempo, hasta que la revuelta de Jehú acabó con todos los descendientes de Jezabel, tanto en Israel, su hermano Jorán, como en Judá. Entonces, ¿qué ocurrió? Que mientras ella se estaba apoderando, su plan de Atalía era el reino de Judá ponerlo para su familia, porque el reino de Judá pertenece al linaje de David. Entonces, ella al morir Jorán, su esposo, al morir su hijo Ocosías, y ella ocupó el poder, su plan era acabar con toda la descendencia de David y que el linaje de Acab, o la descendencia de Acab, reine Judá. Pero ella no estaba sabiendo que mientras tanto en el norte, Jehú estaba eliminando a toda su descendencia. Prácticamente ella la última que quedaba. Ella no ya quedaba. Bueno, entonces peor todavía. Durante su reinado, miren una de las cosas que hizo. Toleró el culto al dios Baal, por lo que se ganó el odio de los sacerdotes del Eterno. Hizo todo lo posible por exterminar a los descendientes de la casa de David, ejecutando a cuantos príncipes pudo encontrar. O sea, le mandó buscar a todos los que tenían sangre de David, sangre real de David, tienen que morir. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Porque quería terminar con la línea real de David. Aparentemente es una lucha de poder, aparentemente. Pero nosotros sabemos que en todas estas cosas se manifiesta unas fuerzas espirituales ocultas. Una fuerza que ya viene desde la antigüedad y que después vamos a ir hablando más. ¿Quién es? Y que por cierto, esa fuerza oculta se manifiesta hasta nuestros días y no nos damos cuenta nosotros. Sin embargo, Jehosheba, hermana del rey Ocosías, ahí dice que era hermana del rey Ocosías. Entonces, podría ser que sea hija también de Atalía. O, como los reyes generalmente tenían otras esposas, podía ser de una de sus esposas, una de sus concubinas. No sabemos muy bien, pero puede ser que sea su hermana, su hija también de Ocosías, pero que no esté de acuerdo con su mamá. Creemos así, pero posiblemente no es. ¿Quién sabe? Protegió a uno, sin embargo, Jehosheba, hermana del rey Ocosías, protegió a uno de ellos llamado Joás, que luego sería rey, entregándolo en secreto al cuidado del sumo sacerdote Joiada, quien le presentó en público por sorpresa después de este golpe. Bueno, ya Atalía fue capturada. Eso ya para saber todo lo que va a ocurrir. Ya. Continuamos. Ya sabemos entonces quién era Atalía, de dónde era y hija de quién era. ¿Qué fue lo que empezó a hacer? Empezó a matar a la descendencia real, al linaje de David. Siempre en la historia del pueblo hebreo ha habido personas que han querido eliminar al pueblo elegido. Siempre ha habido. Ya en tiempos de Faraón, en Egipto, Faraón quiso eliminar a todos los descendientes bebé de Israel porque tenía miedo de que nazca un libertador, decían. Tenía miedo de que nazca un libertador. Después, ahora nosotros estamos viendo que también están persiguiendo al linaje de David. También, antes de esto, ¿quién persiguió ya a David? Saúl. Persiguió, no quería que sea el rey. Entonces, siempre la lucha es contra esa descendencia del cual va a venir el Mesías. La pelea del enemigo, del sistema, es contra el Mesías. ¿Por qué? Porque sabe que el Mesías va a venir a apresarle y a ocupar el lugar que merece. Por eso siempre ha querido acabar con el linaje real, con la tribu de David.
Pero Josabá, hija del rey Joram, hermana, versículo 2, ¿no? Hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente, o sea, de sorpresa, sin que nadie se dé cuenta, entre los hijos del rey, a quienes estaba matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama en la cámara de dormir, y de esta forma no lo mataron. Entonces, la hermana mayor, no era su hermana mayor, él era bebé todavía, Ocosías era bebé. Entonces, mientras Atalía estaba matando a los grandes, a los ya mayorcitos, a los que eran más grandes, entonces esta hermana de Ocosías, viéndole el bebé, estaba con su criada, le dijo, vamos. Y ella, por cierto, años antes se había casado, ella era esposa del sumo sacerdote Joiada. El sumo sacerdote Joiada, según cuenta los estudios, tenía aproximadamente 80 años. Y esta joven, unos 30 o 35, por ahí. Muy joven, ¿no? Pero ella se casó con el sumo sacerdote. Muy grande la diferencia, ¿no? Y uno podría pensar, 80 años, el sumo sacerdote ya está en lo último, ¿no? Ya, pero yo más nota más. 80 años apenas más. O va a vivir unos 10 años más. Pero vamos a sorprendernos después cuando veamos cómo el Todopoderoso guardó su vida. Interesantísimo. Y lo que Él hizo también. Él arriesgó su vida, arriesgó todo porque tenía una convicción. Tenía un entendimiento que muchos no podían comprender y que acá en la Escritura se puede manifestar. Sabía de la promesa que se le había dado al rey David y que esa promesa tenía que venir el que iba a restaurar definitivamente el reino de Israel. Ese era este Joiada. Bueno, versículo 3. Y estuvo con ella escondido en la casa del Eterno, o sea, en el templo, 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. En aquel tiempo, un dato interesante para tener en cuenta, en aquel tiempo también era jovencito, era un joven, muchachito joven, un profeta famoso. A ver si se acuerdan, ¿quién profeta famoso en aquel tiempo era joven? Eliseo ya era viejito, ¿no? Eliseo ya estaba en sus últimos tiempos, ¿no? Más bien en el lugar, en el norte, el profeta jovencito era Jonás, en el norte. Pero acá en el sur, el jovencito era Joel. ¿Se acuerdan de Joel? El profeta que profetiza sobre las plagas que vienen. Bueno, él ya estaba ya ahí, pero era joven todavía. No sabemos si ya estaba aprendiendo algo de la palabra, pero él después recuerda toda esta temporada de terrible, de idolatría que estaba haciendo el pueblo. Inclusive ahí de eso se basa su profecía. ¿Por qué? Hay una cosa interesante que hay que saber. Después, aunque va a venir mucha reforma, pero por causa de esta influencia que hizo Atalía al pueblo de Judá, muy difícilmente se desarraigó esa adoración a Baal y a todas las cosas paganas. Por más que van a venir después reyes que van a tratar de hacer lo correcto, pero en la mente de la gente ya no podía más salir. Fue muy fuerte la influencia que tuvo la adoración a Baal. Eso es terrible, ¿no? Terrible. Por eso Joel después le advertiría. Bueno, vamos al punto 3. Punto 3. Esto es interesante. El versículo 3 decía, vamos a ver el versículo 3, vamos a ver este dato. Y estuvo con ella escondida en la casa del Eterno 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Hay este espíritu, vamos a tratar de ver los espíritus, el espíritu que había en Atalía, ¿de dónde venía? Vamos a descubrir hoy. Es un espíritu que venía desde la antigüedad. Y fíjense lo que acá hay en este dato importante sobre esta personaje conocida, Semiramis, ¿escucharon ya, no? La reina del cielo, la esposa de Nimrod, la fundadora del país de Babilonia, el imperio, la que esparció por todo el mundo toda clase de creencias. Fíjense un poco la característica que tenía, y ahora vamos a ver por qué Jezabel y Atalía, su hija, eran así también. Ellos tenían ese mismo espíritu que tenía Semiramis en la antigüedad. Semiramis, identificada por algunos como la reina asiria
Samurramá. Según leyendas griegas, fue esposa del mítico rey Ninus, también conocido como Nimrod, ¿no?, de Asiria, y luego reina gobernante por 42 años. Al fallecer el rey Ninus, fíjense, tras 52 años de reinado, hacia el año 2189 antes del Mesías, conquistó Egipto y según la leyenda, ascendió al cielo en forma de paloma. Entonces, las creencias populares hay en la Iglesia Católica tradicional que María ascendió al cielo. Y una de las creencias populares que se le da al Espíritu Santo es que tiene forma de paloma, ¿no? ¿Sí o no? Siempre la gente piensa cuando ve la paloma que es el Espíritu Santo. Por eso yo siempre le decía, la Trinidad está representada por el Padre, el Hijo y esta mujer, Semiramis. Esta es el Espíritu Santo. La gente cuando está adorando al supuesto Espíritu Santo, lo que le está haciendo es adoración a Semiramis. A Semiramis. Pero la gente no entiende. O sea, el que va a entender la Trinidad de verdad, por eso es que se le da tanto valor, específicamente en el catolicismo, se le da mucho valor a la Virgen María y en el evangelismo al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, regocíjanos, Espíritu Santo, sálvanos, porque realmente le están clamando a la misma diosa. Aunque el evangélico dice, oh, católicos, paganos que adoran a María, pero ellos también están adorando ese mismo Espíritu. Por eso te ponen la paloma, ¿no? ¿Sí o no? Increíble, ¿no? Este dato importante para saber. Entonces, cuando se ve una paloma que vuela, precisamente porque cuando Jesús se bautizaba, dice que descendía como paloma. Entonces, ¿quién supuestamente descendía? El espíritu de Semiramis estaba descendiendo en Yeshua. Así entonces tenemos que entender. No. Hay la explicación, ¿no?, de por qué descendía en forma de paloma. Un día ya hemos aclarado ese punto. Sí, en forma de paloma. Entonces, eso es muy interesante saber estos puntos. Ese es un espíritu de conquista. Y una mujer tenía ese pensamiento. Es un espíritu que quiere conquistar. Por eso, imagínense en el huerto de Edén luego, la serpiente, ¿a quién se va y le agarra para querer conquistar después? Al mundo, vamos a decir, porque Adán representaba al mundo en ese momento. ¿A quién? A Eva. Toma a Eva y a través de Eva se apodera del mundo. Increíble, ¿no? Lo que la Escritura nos está mostrando. Conquistó Egipto, dice, uno de los países más poderosos, según la leyenda, ascendió al cielo en forma de paloma. Ahora miren lo que dice Jeremías 7:17. Ya el pueblo hebreo estaba, y eso que le dije, Jeremías es mucho después de Atalía, muchos años después. Pero ya estaba ese espíritu en ellos. Aunque pasó mucho tiempo, pasaron muchos reformadores, no salía esa adoración a estas deidades. Miren lo que dice acá. 7:17 de Jeremías dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá? En las calles de Jerusalén. ¿Qué dice que hace? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos para provocarme a ira. Eso es lo que hacía el pueblo. Preparaban, o sea, estaban haciendo una festividad, una actividad, la famosa tatacuá y famosa chipayeyapo. Un ejemplo nomás. Uno, por ejemplo, siempre me dice, ¿entonces la chipa es prohibido comer? Claro que no. Nada es prohibido comer. Solamente que uno puede pensar, ¿por qué justamente en determinada fecha se tiene que hacer chipa? Se llama Jima, no, ¿cómo se llama? Hakuma. Ay, estoy calentando ya mi tatacuá. ¿En qué fecha? Cuando se recuerda algunas cosas sospechosas. Uno puede hacer cualquier momento si quiere. No, pepe, tiempo villapona, pepe la oiko, upendo y cobem. Entonces, quiere decir que se pegó en la mente de la persona una cultura y que llega hasta nuestros días. Ahí también estaba. ¿Y a quién estaban adorando? A la reina del cielo, a Semiramis, que se fue como paloma. Eso fue lo que Atalía
introdujo en ella y ella se personificaba como una Semiramis, como una reina del cielo. La palabra Semiramis significa reina del cielo. Por eso quería ocupar el poder. Lo mismo hizo Jezabel. Jezabel viene de Tiro, se casa con el rey Acab y se apodera. Lo primero que hace es perseguir a los profetas. Lo primero que hace es perseguir a los hombres de Dios, de la palabra. Lo mismo hace Atalía. Atalía, ¿qué hace? Empieza a perseguir a los descendientes de David. Quiere decir que quiere acabar con la descendencia real del Mesías. Eso hace este espíritu maligno, maléfico. Y por cierto, vamos a ver un poco a Apocalipsis. Apocalipsis 2 habla una cosa interesante. Apocalipsis 2, versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más de las primeras. O sea, le está hablando a la iglesia de Tiatira, pongo arriba, si no me equivoco, a la iglesia de Tiatira. Le está hablando que yo sé tu sacrificio, tu dedicación, yo sé que eres un pueblo que vas a hacer muchas cosas positivas. Así le está diciendo a una congregación. Pero miren lo que le reclama. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y qué dice ahí? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. ¿Y qué dice que le enseña a hacer? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le seduce, dice. ¿Quién es Jezabel? Ahora, si quisiéramos ir al contexto del momento, puede haber sido otra mujer que quería apoderarse de la congregación, que quería tomar el control. Vamos a ir ahí. Pero si vamos más a profundidad, está hablando también de un espíritu que había en un tipo de mujer que precisamente se manifestó en una reina del pasado que se llamaba Jezabel. Vamos a ver dónde nos lleva ese dato. En 1 Reyes 16:31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hablando de Acab, ¿no? Hijo de Nadab, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esa era la Jezabel. Versículo 2 de Reyes 9:22. Cuando vio Jorán a Jehú, dijo, haz paz. Esto es cuando le mató a Jorán, ¿no? Miren lo que le dijo. Haz paz, Jehú. Y él le respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. O sea, Jezabel incitaba al pueblo para que cometan fornicación. ¿De qué manera? Porque ella trajo la adoración a la diosa Semiramis o Samurramá o Astarot. ¿Y cómo se le adoraba a esa diosa? Prostituyendo a la jovencita. Los hombres venían y dejaban su ofrenda y se prostituían con las muchachas. Esa era la manera. Entonces, si vos que yo soy servidor de Samurramá, entonces tengo que ir a cometer adulterio con las mujeres. Entonces, prácticamente, imagínense esa clase de religión. Terrible, ¿no? Entonces, le obligó. O sea, hizo, y eso después empezó a perseguir. Cuando los profetas reclamaban, los mandaban matar. Elías fue el único que se escapó. Y eso mismo dice que estaba ocurriendo en tiempos de el apóstol Juan en la iglesia de Tiatira, en la congregación, el mensaje que se le lleva a Tiatira. Y como le digo, puede ser alguien que estaba teniendo el mismo espíritu de Jezabel y por eso le habla así. Está obligando al pueblo a servir a las deidades. En el tiempo de Juan también los griegos tenían esa costumbre de fácilmente de cometer pecado, de agarrar mujeres y de inclusive de cometer, ¿cómo se dice? Fornicación con algunas mujeres que se prostituían. Esa era la manera de adorar. Ese es el sistema de Jezabel. Cuando ustedes escuchan Jezabel es fornicación, adulterio, pecado, desenfreno, hererea. Ese espíritu sigue controlando. Por eso
vemos nosotros estos movimientos feministas, ¿no? No sé si ustedes escucharon, ¿no? Fíjense, algunos grupos feministas, extremistas, podemos llamarlo así. Tal vez hay algunos grupos que son un poco más decentes, ¿no? Pelean por su... Pero algunos grupos extremistas, ¿qué hacen? ¿Qué motivan? Se desvisten, se desnudan, muestran cosas obscenas al público. Todo es degeneración. Y ese sistema ellos quieren poner como algo que sea aceptable, ley, que se aplique. Entonces están como por la fuerza queriendo imponer un sistema autoritario. Bueno, estamos viendo que esto era un espíritu que controlaba el mundo. Esto se apoderó de Judá. Imagínense, qué terrible Judá. Imagínense, ya el ambiente cómo sería. Los sacerdotes no sabían más qué hacer. Continuemos con Reyes. Bueno, vamos a Reyes. Vamos a continuar. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo reinó? 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Ya se imaginan ustedes qué trajo al país. Dicen que adulteró todo lo que había en el templo, cambió los días de festividad, cambió la adoración, construyó un templo para Baal en 6 años nomás. Todas esas cosas empezó a hacer. Y el templo seguía ahí, ¿no? Pero ahí, entonces como que no sé, la gente como que algunos nomás iban así, ¿no? Era como, ¿cómo se puede decir? La religión del pueblo, de los pobres. Y los otros que querían estar a favor de Atalía seguían a Baal. Versículo 4. Mas el 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa del Eterno, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa del Eterno, y les mostró el hijo del rey. Joiada, el sumo sacerdote, pasando los 6 años, dijo: ya basta, ya es suficiente, y les llamó a los principales jefes y militares, o sea, lo que hizo Andrés Rodríguez en el 89. Ya, y titacua, vamos a hacer golpe de Estado. Entonces los llamó, pero fíjense una cosa muy importante. Miren, él los llamó, él le va a dar la propuesta. Si ellos no aceptan, ¿qué le van a hacer? Le van a matar, ¿no? Entonces él tuvo que decidirse, o hago o no hago, pero tengo que hacer. Se jugó. Voy a llamar, porque a los principales le llaman, los que estaban en el momento trabajando con Atalía. Se jugó, pero tenía una carta importante bajo la manga. Y ese tiene que ser nuestra carta bajo la manga. Nuestra esperanza para caminar por la fe tiene que ser esta esperanza que tenía Joiada. ¿Cuál era? Joás, el único descendiente vivo de David que quedaba. Todos habían sido ejecutados. El único en el cual estaba la promesa que se le dio a David de que de su linaje saldría alguien que reinaría para siempre. Es el único. Entonces Joiada estaba convencido de que esa era una promesa fija, y por eso les mostró al rey. Sabía que al mostrarle al rey, ellos iban a entender: esta es la voluntad del Padre. Como cuando Abner en tiempos de David entendió también. Él mucho tiempo estuvo peleando por Saúl, pero después se dio cuenta, la voluntad de Dios no está con Saúl, está con David. Y se fue y se le sujetó. Entonces, muchas veces un rey era rey no porque le gustaba, porque quería, porque el Todopoderoso le puso ahí. Y tenía una promesa ese rey, y esa promesa estaba ligada con el reinado que va a venir, con el Mesías. El creer esto te daba el privilegio de honrar y respetar a ese rey. Por eso cada rey de Judá representaba el reinado del Mesías. Ese era tener la fe. Por eso lo valioso de un rey de Judá. Vamos al punto 4, ¿no? Joiada. Vamos a ver quién es este señor. Joiada, ¿no? En hebreo, Joat. En griego, Yoadea. Es un sumo sacerdote de Israel. Joiada ocupó su cargo bajo los reinados del rey Ocosías, de Atalía y de Joás. Al finalizar el 835 ante el Mesías, se casó con la hija del rey
Jehoram, o sea, Joram, ¿no? La princesa Yosheba o Jehosheba o etcétera, etcétera. Hermana de Ocosías, ¿no? Esto está en Segunda de Reyes 11:2. Ocosías muere poco después de la batalla de Megiddo y el trono es usurpado por la reina Atalía, de aproximadamente 80 años en el momento de su matrimonio. 80 años tenía. Matrimonio con la joven princesa contribuye a poner en marcha el golpe de estado que destrona y asesina a la reina Atalía. Yosheba y Joiada habían conseguido salvar a Joás, todavía bebé, durante la masacre de los niños reales por Atalía. Durante 6 años mantienen escondido en el templo a este último sobreviviente de los herederos del trono. Joiada guía al rey Joás, mucho más joven, sobre el camino de la virtud durante aproximadamente 35 años, al curso de los cuales tiene lugar la restauración del templo. Se conoce también la Joiada por la alianza nacional que establece entre él, todo el pueblo y el rey, por la cual tenía que ser el pueblo eterno. Joiada vivió 120 años y está enterrado entre los reyes en la ciudad de David. Tras su muerte, su hijo Zacarías fue asesinado por el rey Joás. Toda la historia de Joiada ya está todito ahí. ¿Cuántos años vivió? O sea, a partir del momento de que se casó con la hija del rey Joram, ¿cuántos años pasó más? 40 años más vivió. Fue todo el reinado de Joás. Joás reinó 40 años. El Todopoderoso le permitió vivir 40 años más. Y prácticamente él fue el que reinó. Él fue el que dirigió y preparó. Y ahora cuando dice acá que hizo una alianza nacional, hizo un pacto y un acuerdo que venía de la Torah. Pero vamos a seguir leyendo el libro de los Reyes. Eso es importante, ese acuerdo. Él empezó a hacer la restauración que necesitaba el país. Versículo 5. Y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa. Ese es el plan para el golpe, la casa del rey, el día del reposo. Fíjense qué día planearon hacer el golpe. ¿Qué día fue? Un día de Shabbat. Un día de Shabbat. Y así, el día en que vamos a tomar otra vez el poder. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur y la otra tercera parte a la puerta del pórtico de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa del Eterno junto al rey. Entonces organizó todo el ejército, que los que se le unieron con él, y dejó una porción importante que custodian al rey. El otro va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí. Y lo que van a hacer es le van a proclamar rey a Joás. Así directamente, van a proclamarle lo que nunca se hizo con Atalía. Van a hacer, porque el que tiene que proclamar a un rey es un sumo sacerdote. Eso van a hacer con Joás. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas pues hicieron todo lo que el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Ya estaba todo planeado. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa del Eterno. Esto es interesante. Había un arma especial, secreta, en el templo, porque la mayoría de las armas estaban en el palacio. Y en el palacio estaba Atalía con su guardia personal. Entonces era un poco difícil ya sacar de ahí. Pero había sido David, ya cuando hizo su conquista, trajo armas de sus conquistas y todas las guardó en el templo. No sé si proféticamente sabía que algún día ocurriría esto. Hay que recordar que una vez David venció a un gigante, Goliat, ¿se acuerdan? Y él, huyendo de Saúl, fue hacia la ciudad de Nob y le pidió si no tenían algún arma. ¿Y qué arma tenían? La espada de Goliat.
Y esa fue el arma que él usó después para defenderse, ¿no? Entonces tal vez él sintió alguna vez, si se rebelan contra mí, por lo menos en el templo, voy a ir otra vez a correr ahí y ahí voy a encontrar armas para defenderme. Bueno, en ese tiempo no tenían el templo, todavía tenían tienda, pero al cuidado de los sacerdotes, Interesante este punto. Esas armas representan la esperanza, para mí la espada representa la escritura, la palabra. Eso estaba custodiado en el templo, en el lugar sagrado. Vamos a ver el punto 10. Dice, primer libro de Crónicas 18, 6, 7. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque el Eterno daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-Ezer y los trajo a Jerusalén. Y ahí fue donde se depositó después todas estas armas en el templo, y ahora los que están defendiendo al descendiente de David están usando estas armas. Ese es preparar las cosas para tu descendencia. Es una cosa importante que la Biblia nos enseña, ¿no? Nosotros los mayores tenemos que preparar el camino que van a recibir nuestros hijos. Si nosotros luego preparamos todo un desastre, ¿qué es lo que ellos van a vivir después? Su vida va a ser terrible, ¿no? Muchas veces nosotros después nos quejamos por las dificultades que sufren nuestros hijos, pero nunca nos ponemos a pensar qué camino le hemos estado dejando para cuando tengan conflictos y dificultades. Eso es muy importante entender. 11. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en alrededor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole y batiéndole las manos, dijeron: viva el rey, viva el rey. Así le dijeron: viva el rey, viva el rey. Le alabaron y le glorificaron. Ahora, ¿qué pasó? Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo del Eterno. Entró al pueblo en el templo del Eterno. Ahora, esto es muy importante. Vamos a traer el versículo 12. Acá ellos le acaban de nombrar al rey. Fíjense cómo está la gente. Está contento y está feliz. ¿Por qué? Yo quería mostrarle por qué Joiada estaba haciendo esto. Él estaba viendo algo proféticamente que ya iba a ocurrir. Vamos a Lucas capítulo 1. No está nada. Lucas capítulo 1. Fíjense lo que dice acá. Y atiendan bien. Esto es lo que Joiada tenía en su corazón. Y por tener esto en su corazón, el Todopoderoso le consideró como linaje de David. Eso es importante. Lucas capítulo 1, versículo 30. Dice, entonces el ángel le dijo a María, cuando el ángel aparece, el ángel Gabriel, a María, Miriam, no temas porque has hallado gracia delante de Elohim. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, que significa Salvador, ¿no? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Eterno Elohim le dará, ¿qué dice ahí? El trono de David su padre. El Todopoderoso a través de su ángel le está diciendo a María que su hijo va a recibir el trono de David su padre. Quiere decir que el trono de David es una promesa hecha por el Todopoderoso. ¿Eso quién entendió en tiempos de Atalía? Joiada. Este trono no le pertenece a una descendiente de Acab, a una adoradora de Baal. Este trono le pertenece al linaje de David, el cual va a reinar según la promesa. Eso él estaba creyendo y viendo, y por eso peleó por eso. ¿Entienden? ¿No? Ese es tener la fe. Tener la fe. Él ya estaba mirando el reino restaurado desde ese tiempo ya. Y ya acá el ángel está prometiendo: se le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y otra cosa, capítulo 2 de Lucas, versículo 21, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, lo pusieron por el nombre de Jesús, Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días
de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley, dice. Todo, versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, versículo 25, había en Jerusalén, atiendan bien esto, un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, que dice ahí, esperaba la consolación de Israel, y el Ruach HaKodesh estaba sobre él. Él ya era viejito, pero ¿qué esperaba? La restauración. Me imagino que él conocía todos estos escritos, porque era piadoso, dice, y temeroso, quiere decir estudioso de la Escritura. Y fíjense lo que dice cuando ve a Yeshua. Y le había sido revelado, versículo 26, por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Eterno. El mismo corazón que está teniendo Joiada está teniendo Simeón. Estoy viendo al ungido, el único que sobrevivió del trono de David, pero él va a ser rey. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en su brazo y bendijo a Elohim diciendo: ahora, Señor, versículo 29, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, que dice ahí, tu salvación. La esperanza, por fin va a terminar este control de Atalía, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y Shekinah, y manifestación, resplandor de tu pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a tener un resplandor, una grandeza, y esa grandeza va a ser luz para los gentiles. Eso era lo que estaba viendo Simón. Lo mismo que está ocurriendo en tiempo de Joiada. ¿Están entendiendo, no? Esa es la esperanza de un creyente. Si nosotros somos creyentes en Yeshua, nuestra esperanza está en este reino. Por eso dice revelación, luz para revelación a los gentiles. Nos va a revelar lo que va a ocurrir. A través de Yeshua se nos va a revelar la manifestación real. O sea, el reino que va, el venidero que se acerca. Amén. Volvamos a Reyes. Vamos a Reyes. Tenemos que terminar ahí. Bueno, versículo 12, ¿no? Sacando luego Joiada al hijo del rey, lo puso y la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos, dijeron: viva el rey. Este sí es un rey legítimo. ¿Por qué? Tiene la condición que hay para ser rey. Fue ungido por un sumo sacerdote y también era del linaje de David. Es un rey legítimo. Oyendo a Atalía, se asustó, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué están diciendo: ¡ay, viva el rey, viva el rey! No entendéis a lo icuano. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre. O sea, donde tiene que estar un rey coronado, la columna real. Y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas, los shofares. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, o sea, gritando, ¿no? ¡Traición! ¡Traición! Queriendo hacerle entender a sus guardias que le protegían: no están traicionando, es un golpe. Que esto es un golpe. O sea, ella quería que la gente piense que le estaban, imagínense una cosa, ella quería que la gente piense que le estaban traicionando a ella. ¿Quién es ella? Ella es hija de Acab, trajo la adoración a Baal, mató a todos los descendientes de David y usurpó el trono. Y está pensando que le están traicionando. Por eso estaba loca, ¿no? Hay una parte en Apocalipsis que habla también de una mujer, la Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras, dice, ¿no? Y al final dice que va a ser destruida y que va a ser puesta en fuego, ¿no? Entonces un ejemplo también de que en los últimos tiempos un sistema similar a la de Semiramis, Jezabel y Atalía se va a apoderar del mundo. Traición, traición, dice. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes
de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo del Eterno. Fíjense un poco una diferencia con Jehú entre Joiada. Joiada está haciendo las cosas de acuerdo a la promesa, de acuerdo a los planes que tenía el Todopoderoso con la descendencia de David, y conforme a las reglas. No vamos a asesinarla acá, aprésenla, vamos a hacerle un juicio, como se debe. ¿Se acuerdan qué mandó a hacer Jehú? Porque sabe, tírela esa maldita de ahí, sin juicio. Aprésenla primero, y si alguien se resiste, lo que quiso decir Joiada es que si ustedes van para apresarle y alguno se resiste, mátenlo entonces. Mejor que no se resistan. Creo que nadie se resistió, parece que todos entendieron, no, ya no hay caso, y la arrestaron. Y después dice, para que no la matasen en el templo. Le abrieron pues paso y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. Ahí le hicieron un pequeño juicio y le ejecutaron. Versículo 17. Entonces Joiada hizo pacto entre el Eterno y el rey, y el pueblo que sería pueblo del Eterno, y asimismo entre el rey y el pueblo. Esta es la famosa alianza. ¿Qué quiere decir? A partir de ahora, ustedes como pueblo tienen que sujetarse al rey. Eso es el pacto. Ustedes tienen que sujetarse al rey, y el rey tiene que servir a su pueblo conforme a lo que establece la Escritura. Ese fue el pacto. Lo mismo haría años después Josafat y también Josías. Ese es hacer un pacto. Ya no vamos a hacer porque lo que quiere quitar Joiada es ese sistema que se está usando en el norte. En el norte se matan, no hay propósito, el que es más fuerte es rey. Vamos a ver ahora nosotros después. Ahí hay un desastre, pero acá va a haber un pacto. El rey del trono de David está ahí porque hay una promesa, ¿cómo se puede decir? Un compromiso. Y vamos a ver ese punto 17 para entender. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y aún antes de ahora, esto era lo que el Todopoderoso le estaba diciendo al rey David. Fíjense. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, el Eterno te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo. O sea, tú le vas a proteger a mi pueblo, Israel. Tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo, ¿qué dice ahí? Pacto con ellos en Hebrón, delante del Eterno, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Hizo David pacto, ¿qué significa? Un acuerdo, una alianza. Me comprometo ante la Torá a servir a mi pueblo. ¿Y el pueblo en qué se comprometía? A servir al rey. Increíble eso. Increíble. Esa es la alianza que uno hace cuando acepta al Mesías como su Salvador. Pero muchos no han seguido esa corriente. Muchos no han hecho eso. Después hay otro texto. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 10. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más con el principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todo tu enemigo. Asimismo el Eterno te hace saber que Él te hará casa, versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso es lo que le estaba diciendo el Todopoderoso a David. De tu linaje va a salir alguien que va a reinar para siempre. ¿Entienden lo que significa el pacto, la alianza, el acuerdo? ¿Quién quería destruir todo esto? Atalía. Atalía quería destruir todas estas promesas. ¿Quién lo está restaurando? Joiada. Por eso cuando el Todopoderoso mira la vida de Joiada, ve como si fuera
el mismo Mesías, el mismo restaurador. Por eso le hace vivir 40 años más. Cuando una persona hace la voluntad del Padre, te da vida, te da más vida. Cuando vos vivís como Atalía, para rebelarte contra la voluntad del Padre, te mata rápido. Porque no convenía. Muchos reyes no llegaron ni a los 40 años. Joás, después vamos a hablar un poco más de él, no va a llegar muchos años. Muchos reyes vivieron 30, 35. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre. Joiada tenía ya 80 y vivió 40 más. Solamente porque vio el plan profético del Padre, el reino restaurado de David. Lo que sale en Ezequiel 37. Bueno, ¿continuamos? ¿Qué sigue ahí? Versículo 18. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa del Eterno. Porque este Matán, un sacerdote de Baal, no quiso entregarse. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes de la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa del Eterno, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Aunque era un Mitaí, ¿no? Mitaí era chiquitito. ¿Cuántos años tenía? 8 años recién tenía. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad, ¿qué dice ahí? Estuvo en reposo. Era un día de Shabbat, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Empezó el reposo que dice en la Escritura. Aún queda un reposo para el pueblo de Elohim, dice. Pero esto es una sombra de ese reposo. Para los que estaban en esa época, esto ya se cumple. Para nosotros es una sombra profética que está acercando. Nosotros ya vimos, ya experimentamos al Mesías. Ahora estamos esperando precisamente la coronación del Mesías. Que venga y ocupe su trono y el mundo va a entrar en reposo. Amén. Esto es el libro de Segundo de Reyes.